Hola, saludos a todos. El convulso siglo XIX fue el laboratorio en que se desarrollaron diversas ideologías políticos-sociales, entre ellas, por un lado, las ideas capitalistas y por otro las comunistas, puestas a prueba en la sociedad a modo de tesis y antítesis que friccionarían para obtener el resultado anhelado por la misma élite que las ideó, a través de peones o títeres que en ocasiones ni tan siquiera fueron conscientes del papel que desempeñaron. Dicha élite perseguía una máxima que se debía lograr y cumplir en todos y cada uno de los resultados de sus experimentos sociales. Siempre mandarían ellos. Lograr este objetivo supuso un reguero de sangre, miseria y muerte por todo el mundo, mientras al mismo tiempo, en la seguridad y comodidad que les confería su estatus, fueron atrayendo a intelectuales, científicos, políticos y pensadores con el propósito de diseñar el modelo más apropiado para lograr su objetivo de permanecer siempre en lo alto de la pirámide del poder y control mundial. Es decir, una sociedad en que una reducida élite permanezca siempre por encima del resto de los mortales, tal como ha venido sucediendo a lo largo de la historia, y cuya denominación más certera y apropiada sería la de plutocracia. Para el citado objetivo fundaron en Londres en el año 1884 la denominada Fabian Society, como laboratorio de ideas, de cuyos debates y deliberaciones resultará el modelo económico y social a inculcar en la sociedad a través de diversas vías, de diversos conductos. El nombre dado a dicha sociedad era en homenaje al romano Fabiano, cuya principal astucia consistía en permanecer estático y silencioso durante el tiempo que fuera necesario para emprender la acometida en el momento preciso. Es decir, fundamentaba sus estrategias en la sutileza de su paciencia. La Fabian Society fue formada en principio por políticos como S. B. Webb, B. Shaw, Ramsay MacDonald, entre otros. Y poco después, en el mismo año, entraron a formar parte Sidney Webb, funcionario del Ministerio de las Colonias, y el escritor y periodista George Bernard Shaw, que junto a Webb y a la prestigiosa economista Beatrice Potter formaban el núcleo principal de dicha sociedad por varias décadas. Cabe destacar que Shaw llegó a expresar su deseo de que la Fabian Society se convirtiera en los jesuitas del socialismo. Algunos miembros destacados fueron, entre otros muchos, Annie Besant, sucesora de Elena Petrovna Blavatsky al frente de la Sociedad Teosófica, la escritora Virginia Woolf o el filósofo y referente de la izquierda Bertrand Russell, el cual también llegó a expresar su admiración por los jesuitas y su modelo educativo enfocado hacia la formación de una reducida élite dominante sobre el resto de una población a la cual se le educaría en un nivel más bajo. Conviene recalcar la incidencia jesuita para entender que su poder y control no necesariamente ha de ser presencial, sino como forjadores de ideas que van inculcando en la sociedad a través, sobre todo, de su extensa red de centros educativos y formativos alrededor de todo el mundo, lo cual les confiere un predominio como el mayor y más efectivo laboratorio de ideas jamás habido, y de las cuales bebió, por ejemplo, la Fabian Society. Para su financiación contaron con los testaferrocionistas Rothschild y Rockefeller, además del Trust Huntington, a través de la London School of Economics, de la cual el propio Rockefeller menciona en sus memorias como lugar donde estudió e hizo su tesis doctoral sobre el socialismo fabiano. La idea, para ir al grano, para ir avanzando, era tomar ciertas ideas marxistas y acomodarlas al capitalismo, para lograr un sistema en el cual subsistan ciertos derechos de los trabajadores y de la población, en general, con los privilegios que el modelo capitalista en todas sus vertientes les concede a dicha clase elitista, haciendo que su implantación no emane desde la población y de sus reivindicaciones de mejoras sociales, sino desde arriba, desde la propia élite. Surge así el denominado socialismo fabiano, un sistema
plutócrata que a través de los partidos políticos viene siendo el imperante desde avanzado el siglo XX hasta la actualidad, siendo la lucha izquierdas-derechas, capitalismo-comunismo, meras herramientas de manipulación de masas y estéril confrontación de ideas para entretener a sus simpatizantes mientras ambos bandos avanzan hacia el logro de la síntesis plutócrata. Si bien las ideas conservadoras y liberales ya de por sí dan como resultado una clase dominante, lo cual, como es obvio, no preocupaba en exceso a estos fabianos, era necesario adaptarlas a las corrientes comunistas y socialistas en la izquierda. Y surge así la socialdemocracia, que impregna desde entonces y hasta hoy día a partidos como los laboristas británicos o los socialdemócratas alemanes, extensible al bipartidismo estadounidense y por ende al resto, sobre todo, de Occidente. La idea fabiana surge además del socialismo inglés del propio Partido Laborista, que desde hace décadas aplica el socialismo fabiano en sus políticas. Y en este aspecto de partidos conviene fijarnos en el país motor de la economía europea, en Alemania, donde gobiernos socialistas con políticas capitalistas vienen gobernando desde hace al menos 4 décadas. Porque la canciller Angela Merkel ha gobernado en una coalición formada por el SPD, de ideología socialdemócrata, con marcas marxistas y raíces en el movimiento obrero que fue origen de este partido, y con la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, conservadores centroliberales aliados con los demócratas cristianos de toda Europa. Es decir, en Alemania, una de las primeras potencias del mundo, gobierna desde casi la Segunda Guerra Mundial el socialismo fabiano. De hecho, en referencia, por ejemplo, a España, fue el canciller socialdemócrata alemán Willy Brandt el principal apoyo de Felipe González para auparse al poder a comienzos de los años 80, abandonando el marxismo y aplicando políticas fabianas hasta el día de hoy con Pedro Sánchez al frente tanto de la presidencia del gobierno español como de su partido. El ADN de dicha sociedad fabiana se ve explícito de manera determinante en su logo, que lo dice todo: un lobo con piel de cordero. Cuando se señala a comunistas, a progresía, a izquierda, se está señalando al socialismo fabiano, que acaba en plutocracia. Cuando se acusa a las derechas conservadoras y cuando se refieren a liberalismo, se está apuntando también al modelo plutócrata que aboga y defiende la necesidad de una exclusiva élite que maneje los destinos de todos los demás. Una pseudoizquierda de progresía decadente que a falta de soluciones se ocupa de los derechos de las minorías, mientras mantiene las mismas políticas económicas para las mayorías, porque están sujetos a los designios del Fondo Monetario Internacional, a los intereses multinacionales y a la gran banca financiera mundial. En próximas entregas iré profundizando en esta Fabian Society y en cómo la paciencia y la sutileza fabiana ha calado en la política mundial hasta el punto de pasar desapercibida mientras la población se debate en acusaciones hacia la izquierda y viceversa. Tal como estamos viendo, por ejemplo, en los recientes conflictos políticos sociales que se vienen sucediendo en países como Chile, Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia, donde la utilización de agentes izquierdistas se enfrentan a intereses conservadores, al tiempo que la población acusa a unos y a otros, según ideologías, sin percatarse de que se ha gestado una fricción entre fuerzas que de por sí ya utilizan políticas fabianas para desembocar en la síntesis también de corte socialista fabiano o plutócrata que le espera a los países mencionados.
Siguiendo la pista a este socialismo fabiano que impregna hoy día gran parte de la política global, para seguir ejerciendo su sistema plutocrático, empecemos por recalcar que esta corriente fabiana defiende el principio de una sociedad sin clases, que debe conducir a la síntesis del socialismo, un Estado benefactor, y del capitalismo, con las leyes del mercado, fusión que debe conducir a la implantación de una economía monopolística en el marco de un gobierno estatal globalizado. De hecho, George Bernard Shaw llegó a decir que, bajo el socialismo, a usted no se le permitirá ser pobre. Usted sería alimentado por la fuerza, para vestirle, presentable, enseñado y empleado, te guste o no. Si se descubriera, añadía Shaw, que usted no tiene carácter y la industria no ve lo suficiente para merecer la pena todo este problema, posiblemente podría ser ejecutado de una manera bondadosa. Pero mientras que se les permita vivir, usted tendrá que vivir bien el último estado de la niñera, sin voluntad ni derecho a elegir libre, porque son propiedad de las élites y se desecha cuando usted ya no sea útil. Este era el pensamiento de la sociedad fabiana. Es esencial entender que desde la época de Karl Marx, todas las ramas del socialismo han visto la democracia no como un fin en sí misma, sino simplemente como un medio para lograr el socialismo, que se describe invariablemente como un sistema autoritario y centralizado. De hecho, el marxismo y los sistemas derivados como el marxismo-leninismo en realidad consideran la democracia como antitética al socialismo, que se conoce como dictadura. Por ejemplo, la dictadura del proletariado o la dictadura del Partido Socialista gobernante, que supuestamente representa a la clase trabajadora sobre otras clases. En consecuencia, Marx y Engels pidieron a sus compañeros socialistas en Alemania que se aliaran con los demócratas liberales para desalojar a los conservadores del poder y luego volverse contra sus antiguos aliados, incluso por la fuerza de las armas, para establecer el socialismo, tal como se expuso en el discurso del Comité Central de la Liga Comunista en marzo de 1850. Del mismo modo, Lenin, en su folleto El Estado y la Revolución, del año 1917, hizo todo lo posible para descartar la democracia como una fase temporal y prescindible en la transición del capitalismo al comunismo. Lenin escribió que la democracia es de gran importancia para la clase obrera en su lucha por la libertad contra los capitalistas. Pero la democracia es solo una de las etapas del curso del desarrollo del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al comunismo. Como en el marxismo se creía que la democracia en el leninismo era una característica del Estado capitalista que se volvería innecesaria en la sociedad socialista. Al ser menos francos que los socialistas continentales, los fabianos eran naturalmente mucho más cuidadosos en su idioma. Sin embargo, de las declaraciones de fabianos, tanto escritas como habladas, queda absolutamente claro que siguieron la línea socialista general según la cual la democracia era solo un medio para lograr el socialismo. El primer manifiesto electoral de los fabianos para el Partido Laborista, escrito por Bernard Shaw y por Webb, preveía un gobierno dirigido por un cuerpo de expertos en lugar de políticos. Esto fue repetido por quien fuera su secretario durante 25 años, Edward R. Pease, quien habló de gobernantes calificados como una condición previa para un Estado socialista. Que estos expertos y gobernantes calificados no podrían haber sido más que fabianos es evidente, a partir de numerosas declaraciones de los líderes de esta corriente ideológica. Por ejemplo, Bernard Shaw expresó su deseo de hacer de los fabianos, ya lo dijimos, los jesuitas del socialismo, mientras que el famoso escritor H. G. Wells
que era el número 4 en el Ejecutivo fabiano después de Webb, Pease y Shaw, propuso convertir a toda la sociedad en un orden gobernante similar al samurái. Esto fue dicho en su obra Una utopía moderna del año 1905. Si bien inicialmente los fabianos mantuvieron sus puntos de vista sobre la democracia para sí mismos, el surgimiento de líderes dictatoriales en la Rusia soviética y en otros lugares eventualmente les impulsó a salir a la luz y mostrar sus verdaderos colores. Ya en 1927, el líder fabiano Bernard Shaw declaró abiertamente que los fabianos deben sacar al movimiento socialista de sus viejos surcos democráticos, que ellos como socialistas no tenían nada que ver con la libertad, y significativamente que la democracia era incompatible con el socialismo. A pesar de lo vergonzoso que esto podría haber sido para las membresías de los fabianistas y laboristas, está claro que no se trataba solo de divagaciones de Shaw, porque éste, por otra parte, no tuvo reparos en expresar su admiración por los dictadores fascistas como Benito Mussolini en Italia, y en particular por los de la Rusia comunista, de Lenin y Stalin. De hecho, la confesión de Shaw de que la democracia era incompatible con el socialismo era idéntica a los puntos de vista de Lenin sobre el tema expresado en el Estadio de la Revolución del año 1917 y en la Revolución Proletaria y el renegado Kautsky del año siguiente, 1918, y de otros escritos. De particular importancia en este sentido son las numerosas declaraciones públicas de Shaw que muestran que él veía el marxismo-leninismo y luego el estalinismo como manifestaciones modelos del socialismo fabiano. Y para dar algunos ejemplos, según Shaw, Lenin estudió las obras de Sidney Webb y se convirtió en gradualista, después de lo cual transformó el socialismo ruso en fabianismo. Shaw declaró que el bolchevismo se convirtió en fabianismo, llamado comunismo. Bernard Shaw creía que el comunismo ruso era socialismo fabiano y que la URSS era realmente una unión de repúblicas fabianas. Shaw describió a Lenin como el mejor estadista de Europa. Bernard Shaw dijo que Stalin era un hombre fabiano. Las afirmaciones de Shaw de que Lenin se convirtió en un gradualista está, por supuesto, abierta a debate, ya que Lenin fue uno de los líderes de la Revolución de Octubre de 1917, nada de lo cual fue gradualista. Pero Lenin estudió Democracia Industrial, la obra de los Webb del año 1897, que tradujo al ruso y defendió el capitalismo de Estado como un paso hacia el socialismo, que puede interpretarse como gradualista. En cualquier caso, de 1920 a 1930, Bernard Shaw realizó un curso avanzado de fabianismo sobre el comunismo soviético, alabando sus supuestas virtudes. Más importante aún, Bernard Shaw claramente equiparó el comunismo soviético con el fabianismo, declarando después de una visita a la Unión Soviética que ahora que he visto a Rusia, soy más comunista que nunca. Tampoco la admiración por la Rusia comunista y sus líderes se restringió solo a Bernard Shaw. Por ejemplo, los Webb también fueron grandes admiradores de Lenin y Stalin. Incluso conservaron un retrato de Lenin en su casa. Y en el año 1931 siguieron a Shaw en una visita a Stalin. A su regreso, escribieron un documento de propaganda masiva de 2 volúmenes para la Rusia stalinista titulado Comunismo Soviético, una nueva civilización, del año 1935. El libro de los Webb se promocionó en todo el país y más allá a través de conjuntos fabianos como el influyente Left Book Club y por fabianos destacados como el sobrino de Beatrice Webb, Stafford Cripps, un notorio stalinista. Sin embargo, a pesar de su lealtad a la Rusia stalinista, o debido a ella, Webb fue nombrada presidenta de la Sociedad Fabiana en 1939, seguida de su sobrino en el año 1951. Otros fabianos destacados que hicieron visitas a la Rusia stalinista incluyeron a Margaret Kuhl,
quien más tarde se convirtió en secretaria honoraria y presidenta de la Sociedad Fabiana. Y John Parker, que realizó giras de la Sociedad Fabiana y visitas educativas a Rusia desde 1932 hasta los años 60, periodo durante el cual se desempeñó como secretario general y posterior presidente de la Sociedad Fabiana. Parker también escribió su propio libro prosoviético titulado 42 días en la Unión Soviética, en el año 1946. En un giro interesante de la historia, emerge que las conexiones de la Sociedad Fabiana con Lenin y su camarilla se remontan mucho antes de la Revolución. Joseph Fels, miembro de la Fabian Society, un rico fabricante de jabón y amigo cercano de Webb y Shaw, había otorgado un préstamo de 1.700 libras, además de dinero de bolsillo en la suma de un soberano de oro, por delegado a Lenin, a Trotsky y a su partido laborista, luego Partido Comunista, durante su conferencia de Londres en el año 1907. En general, el respaldo de la dictadura por parte de los líderes fabianos, tanto en teoría como en práctica, se vuelve indiscutible. Y es de esta manera como vamos entendiendo que esta inicial idea de unir las corrientes capitalistas y comunistas o socialistas se venía fraguando ya desde esta época. Siguiendo con esta Fabian Society, esta sociedad fabiana y la idea de un mundo plutocrático, cabe señalar que la mayoría de las personas con cierto interés crítico en las políticas y prácticas occidentales en aspectos relacionados con el multiculturalismo y la inmigración masiva, temas muy candentes hoy día, probablemente han oído hablar del marxismo cultural. Esta cepa del marxismo del siglo XX, producida por la Escuela de Frankfurt, también conocida como el Instituto de Investigación Social en Alemania, y más tarde en Nueva York, donde estaba afiliada a la Universidad de Columbia, es responsable de la teoría crítica, tolerancia represiva, la diversidad es nuestra fuerza, u otras tácticas y estrategias un tanto insidiosas que están eliminando gradualmente las tradiciones culturales, la identidad étnica, la soberanía nacional y la memoria histórica de los pueblos. Pero ¿conoce la mayoría de la gente el vínculo del marxismo cultural, en particular su estrategia de la larga marcha a través de las instituciones, con otra sociedad socialista famosa por su gradualismo y su conexión con el Partido Laborista Británico? Esta sociedad, como dijimos, se llama la Fabian Society y tuvo una gran influencia. De hecho, fue un precursor de la creación de la Escuela de Frankfurt. Hay muchos aspectos compartidos entre la sociedad fabiana y la Escuela de Frankfurt, porque ambos afirman promover el socialismo, que es la ideología contraria al capitalismo. Ambos grupos han sido y son financiados por personas y grupos extremadamente ricos que alcanzaron su riqueza como capitalistas. Ambos promueven la transformación radical de la civilización occidental a través del socialismo. Ambos grupos rechazan el marxismo revolucionario y en su lugar usan y abogan por el gradualismo, un plan paso a paso, a largo plazo, para cambiar el carácter de Occidente a través del sigilo y de la infiltración. Mucho antes de que la revolución del proletariado, prescrita por Marx, fracasara, como le indica el fracaso de las clases trabajadoras para unirse frente a la Primera Guerra Mundial, esta es la razón de ser de la Escuela de Frankfurt, los fabianos ya habían rechazado el método de la revolución violenta, por medio de la fuerza proletaria, y en su lugar abogó por el sigilo gradual, medios no violentos y reformistas, como la intervención estatal y el control sobre las condiciones laborales, para crear un mundo nuevo basado en el socialismo. A principios del año 1900, Karl Korsch,
mejor conocido por su papel influyente en el desarrollo del marxismo cultural, fue originalmente miembro de la Sociedad Fabiana. Luego, en 1912, se unió al SPD, el Partido Socialdemócrata Alemán. Si bien solo permaneció en Inglaterra durante 3 años, Korsch se unió a la Sociedad Fabiana mientras estuvo allí. Se sintió atraído por su énfasis en los valores de las ideas y la voluntad y la humanidad, ya que esto se contrapuso a la economía sin vida y seca del marxismo. Además, a Korsch le gustó su compromiso concreto y práctico, reflejado en su intento de construir un plan terminado para la socialización de la economía. La mayoría de sus primeros escritos reflejan la influencia del fabianismo en su pensamiento, como su Sociedad Fabiana de 1912, que elogió y profesó admiración por ello. En el año 1914, Korsch regresó a Alemania y se volvió cada vez más hacia el marxismo. En octubre de 1923 se convirtió en ministro de Justicia comunista en el gobierno de Turingia y en un miembro destacado del Partido Comunista. En 1922 asistió a una semana laboral marxista en Ilmenau, Turingia, que fue financiada por el joven Felix Weil, hijo del especulador internacional de granos Hermann Weil. Los participantes en este seminario de una semana incluyeron a George Lukács, el amigo cercano de Weil, a Friedrich Pollock, un economista, a Karl August Wittfogel, miembro del Partido Comunista Alemán, y a Richard Sorge, que más tarde ganó fama como espía ruso. Esta reunión de mentes, que se dedicó a una discusión sobre el manuscrito inédito de Korsch, Marxismo y Filosofía, se convirtió en la base organizativa para la creación de la Escuela de Frankfurt. Las nuevas ideas y disidencias de Korsch eventualmente llevaron a su expulsión del Partido Comunista en 1926. A fines de la década de 1920, Korsch rompió por completo con el bolchevismo, afirmando que su contenido y función se habían convertido en un Estado aparentemente sin clases, pero en realidad burgués y antiproletario ideológicamente. En 1922 se centró en el marxismo y la filosofía aún por publicar de Korsch y finalmente condujo a la formación de la Escuela de Frankfurt. Inicialmente Korsch tuvo una gran influencia en términos de su énfasis en la praxis, activismo político práctico, y en términos de introducir el gradualismo del fabianismo. En ese sentido, Korsch había estado discutiendo la idea de fundar un instituto de investigación marxista inspirado en la Fabian Society. La Escuela de Frankfurt comenzó como el Instituto de Investigación Social creado oficialmente en febrero de 1923 por miembros del Partido Comunista Alemán en la Universidad de Frankfurt y financiado por el padre de Felix Weil, quien proporcionó un ingreso anual de 120.000 marcos. Se inauguró oficialmente en junio de 1924, fue copresidido por Felix y su padre, Hermann, y dirigido por Karl Grünberg. Los comienzos tempranos de la Escuela de Frankfurt enfatizaron la reformulación del marxismo. La revolución del proletariado marxista no iba según el plan, como indica la Primera Guerra Mundial. Las clases trabajadoras, en lugar de alinearse con su clase, dieron preferencia a sus naciones y lucharon entre sí. Y por los regímenes socialistas bajo Lenin, Trotsky y Stalin en Rusia, engendrado por la revolución bolchevique de 1917. Los intelectuales marxistas se reunieron en la República de Weimar para discutir por qué la revolución no había tenido lugar en Europa. Y regresaron a la mesa de dibujo para realizar una reexaminación de los fundamentos de la teoría marxista, con la doble esperanza de explicar los errores del pasado y prepararse para el futuro próximo, para la futura acción. La Escuela de Frankfurt fue creada explícitamente para hacer esta investigación y planificación. Al reelaborar las teorías marxistas, desarrollaron una nueva tensión del marxismo que dio prioridad a la transformación radical de las superestructuras fundamentales de la civilización occidental. Percibían el cristianismo, por ejemplo, y las tradiciones culturales occidentales como obstáculos para la revolución, que debían separarse desde sus raíces. Esta ideología marxista llegó a llamarse marxismo cultural, una ideología colectivista, no violenta, pero revolucionaria, que busca la ganancia gradual de poder mediante la modificación de leyes, instituciones y organizaciones sociales.
Además de Korch, hubo 3 teóricos marxistas europeos que tuvieron un impacto significativo en el marxismo cultural de la Escuela de Frankfurt. En las etapas iniciales de fundación, George Lukács, y en las etapas posteriores, Antonio Gramsci y Herbert Marcuse, cuyos escritos fueron particularmente influyentes en la década de 1960, especialmente en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos creado por los británicos, o en la Escuela de Birmingham de 1964, y el movimiento contracultural y la nueva izquierda. Tanto el húngaro Lukács, que era hijo de un banquero de la familia de los Habsburgo, que buscaba la destrucción de los valores de Occidente a través de sus métodos conocidos por entonces como terrorismo cultural, así como el marxista teórico italiano Antonio Gramsci, unido al judío estadounidense y gurú de la contracultura Herbert Marcuse, del cual renegaron incluso los propios judíos declarándolo non grato, que ayudó a confundar la Escuela de Frankfurt y luego se mudó a los Estados Unidos en 1934, donde publicó numerosos libros que influyeron en la juventud sesentera y contestataria de entonces, en los cuales, por ejemplo, en Eros y Civilización del año 1955, Marcuse abogó por la idea de perversidad polimorfa, líbido sexual natural de los bebés hasta los 5 años, una noción que enfatizaba la liberación sexual de los comportamientos sexuales socialmente normativos a través de un principio de placer infantil y primitivo, a los cuales sumamos a Theodor Adorno, que más tarde formaría parte de otra factoría del pensamiento y de manipulación de masas, como es el Instituto Tavistock, y del cual ya hablamos en vídeos anteriores con amplitud, dieron forma al fabianismo plutocrático, que debidamente financiado por los de siempre, como vimos en vídeos anteriores, han conformado no solo la cultura occidental, sino también el sistema político-social imperante de nuestros días, es decir, el fabianismo, la plutocracia, el gobierno de unas élites sobre el resto de la población. Una vez expuestos los inicios y las raíces del fabianismo entre la clasista élite adinerada británica y sus conexiones y simpatías por los postulados marxistas de la Revolución Soviética, además de sus lazos conceptuales con la Escuela de Frankfurt, donde como siempre colocaron a judíos al frente para fraguar el denominado marxismo cultural, exponenciado hoy día por el neofeminismo, la ideología de género y el multiculturalismo globalizador, es momento de exponer sus influencias, no solo personales, sino ideológicas, en el nacimiento de organizaciones internacionales y estatales de enorme calado político, económico y social, así como mencionar a algunos de sus miembros más importantes, que han ostentado cargos públicos de gran repercusión en el pasado siglo XX y en la actualidad, subrayando además que ya no son los propios protagonistas en sí mismos, sino la ideología la que ha echado a andar. Miembros de la Sociedad Fabiana fundaron el Partido Laborista británico, tal como expusimos. También la London School of Economics, también la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y participaron en gran parte en la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la Liga de las Naciones. Tienen una enorme influencia en los asuntos mundiales, pero casi nadie sabe quiénes son y lo que representan. Son, por ejemplo, muy fuertes defensores del calentamiento global antropogénico, porque son del tipo de personas que han secuestrado el movimiento ambiental y ecologista con el fin de usarlo en su propio provecho político. Su intención es usar los temas ambientales como un medio para hacer que las personas se unan y demanden con la intención de exigir un gobierno global que tenga autoridad para, entre comillas, arreglar el calentamiento global, porque supuestamente los gobiernos nacionales soberanos carecen de esas capacidades. Las Agendas 21 y 2030
de la ONU, ya expuestas en este canal, son un ejemplo de un programa de la Sociedad Fabiana que establece los requisitos internacionales para cómo las personas deben vivir, aprender, viajar, comer y comunicarse. En definitiva, cómo comportarse. Su único propósito es el control de personas, no la protección del medio ambiente. A fines de la década de 1890, la Sociedad Fabiana fundó el Comité de Representación Laboral, que se convirtió en el Partido Laborista en 1906. En 1918, el Partido Laborista adoptó un programa que implementaba las ideas del fabianismo. En 1931 se formó la nueva Oficina de Investigación Fabiana, uniéndose a la Sociedad Fabiana en 1938. Y 2 años después se estableció la Oficina Colonial de la Sociedad Fabiana y 1 año más tarde se formó la Oficina Internacional Fabiana para atender los intereses internacionales. En diciembre de 1942, Sir William Beveridge hizo promesas a los británicos si aceptaban las reformas sociales descritas en su informe Beveridge. En 1945, gracias a este informe, los socialistas fabianos se hicieron cargo de la Cámara de los Comunes. Más de la mitad de los miembros del Parlamento del Partido Laborista eran fabianos, y creó el gobierno laborista. En unos pocos años, las industrias y servicios británicos se habían nacionalizado y estaban bajo el control del gobierno. Por ejemplo, en 1946, el Banco de Inglaterra, que había sido propiedad privada de los accionistas venecianos desde mediados del siglo XVII, fue nacionalizado. Pasó a ser propiedad del gobierno laborista creado por la Fabian Society y se convirtió en el Banco Central de Inglaterra. Actualmente hay alrededor de 7.000 miembros de la Sociedad Fabiana del Reino Unido y, según el sitio web del propio Reino Unido, alrededor del 80% de nuestros miembros también son miembros del partido. El Partido Laborista del Reino Unido es ahora el principal defensor del proyecto de ingeniería social que tiene como objetivo transformar el carácter nacional y la identidad étnica de Gran Bretaña, impulsando la inmigración masiva de fronteras abiertas. En 1905, los fabianos estadounidenses establecieron la Escuela Rand de Ciencias Sociales en la ciudad de Nueva York e incorporaron la Sociedad Socialista Intercolegial para promover un interés inteligente en el socialismo entre hombres y mujeres universitarios. Un miembro fundador fue el estadounidense John Dewey, considerado el padre de la educación progresiva. En 1921, la escuela Fabian Rand cambió su nombre a la Liga para la Democracia Industrial. Dewey también cofundó la New School for Social Research en 1919, que es una institución socialista fabiana financiada por la Fundación Rockefeller, ¿cómo no? En Canadá, la Liga para la Reconstrucción Social se creó en 1932, que era una organización socialista asociada con el fabianismo y trabajó en estrecha colaboración con la Federación Cooperativa de la Commonwealth. La primera internacional socialista se creó por iniciativa de la élite globalista a través de los fabianos. El proyecto de crear una internacional socialista se planteó por primera vez en la conferencia de Clacton-on-Sea en 1946, a propuesta de los ministros fabianos del gabinete británico. Dicho proyecto no respondía sino a la doctrina formulada por el CFR para el escenario posbélico europeo, doctrina que se basó en la conveniencia de crear un frente de contención al comunismo que al mismo tiempo no fuera anticomunista. Se trataba, pues, de frenar el expansionismo político y territorial de la URSS, pero sin cercenar la expansión ideológica del marxismo y de las tesis izquierdistas. Un planteamiento, como podrá verse, en la línea de la más pura dialéctica hegeliana y sin duda el más idóneo para alcanzar la síntesis ya comentada. Entre los integrantes de la Internacional Socialista en el momento de su creación figuraba Olof Palme, socio de Bilderberg, o David Owen, de la Trilateral, también Egon Bahr, del Club Bilderberg, o Cyrus Vance, de la Trilateral, del Club Bilderberg y del CFR, y también Georgi Arbatov, director del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, equivalente soviético del CFR. Y además, y por último, a Emma Rothschild. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos crecieron en poder y el presidente Franklin Roosevelt desarrolló una visión influenciada por los fabianos de la era de la posguerra, que enfatizaban el libre comercio internacional, la soberanía nacional y la seguridad compartida.
Woodrow Wilson era fanático del socialismo fabiano y el propio Roosevelt estaba bien conectado con la sociedad fabiana porque su esposa, Eleanor, su amigo H. G. Wells y su asesor económico, Stuart Chast, eran fabianos. Churchill firmó la Carta del Atlántico, una alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido creada en agosto de 1941. También se inspiró en el fabianismo aceptando el informe Beveridge de 1942 del Partido Laborista del Reino Unido, dirigido por el primer ministro fabiano Clement Attlee. Consideró a Stalin como su amigo y como los Webb y también como Bernard Shaw lo llamó el tío Joe. En 1942, un breve documento que se conoció como la Declaración de las Naciones Unidas fue firmado por 26 naciones que se habían comprometido a defender la Carta del Atlántico. 3 años después, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional dio lugar a la creación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945, que es el tratado fundamental de las Naciones Unidas. Sin embargo, debido a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, se requería una definición clara y concisa de los derechos mencionados en la Carta de las Naciones Unidas. La miembro de la Fabian Society, Eleanor Roosevelt, presidió el comité de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que comenzó en 1946, y el redactor principal fue el socialista fabiano-canadiense John Peters Humphrey. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de Derechos Humanos como la primera expresión global de los derechos humanos abstractos y el derecho inherente de todos los seres humanos a estos derechos. Similar a Canadá, que institucionalizó el multiculturalismo como identidad canadiense a través del discurso de Trudeau sobre el multiculturalismo en 1971. Junto con los diversos actos políticos y mandatos que siguieron a las políticas multiculturales en el Reino Unido, fueron adoptadas por las administraciones locales desde los años 70 y 80 en adelante, aunque el término nunca fue definido. El multiculturalismo británico fue defendido por primera vez por Roy Jenkins en 1966. En este momento, las condiciones en Gran Bretaña estaban maduras para que surgiera una ideología como una especie de pieza complementaria para la práctica de la inmigración y una guía para la solución de europeos en el Reino Unido. Jenkins era hijo del sindicalista galés y político del Partido Fabiano Laborista y en 1948 fue elegido miembro de la Cámara de los Comunes. Era un socialista fabiano. Como ejemplo podemos citar también al presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, o al antiguo presidente John Kennedy, a la reina de Dinamarca, Margarita II, como dijimos, a Pierre Trudeau, primer ministro canadiense. También al especialista en hacer lobby, miembro de numerosos think tanks, me refiero a Richard Perle, conocido también bajo el seudónimo del Príncipe de las Tinieblas. Otro fabianista es el financiero George Soros, y su famosa Open Society repartida por todo el mundo. También un fabianista fue el antiguo consejero del fallecido presidente francés François Mitterrand, es decir, el señor Eric Orsena. E incluso podemos incluir al propio cantante rock de los Rolling Stones, Mick Jagger. Toda esta gente se ha sentado en las sillas de esta escuela. Pero la influencia de esta sociedad ha evolucionado y esto gracias al trabajo de uno de sus miembros, el escritor Herbert George Wells. Impregnado del ideal fabiano, H. G. Wells supo desarrollar sus puntos de vista en los numerosos libros que escribió. Autor de bestsellers como El hombre invisible, La máquina del tiempo, La guerra de los mundos, este escritor inglés supo encontrar la manera de propagar sus convicciones en una obra publicada en 1928, La conspiración abierta, Open Conspiracy. Obra preconizando el advenimiento de un Estado, gobierno mundial, sin clases, capaz de controlar todo, una nueva comunidad humana, según la propia expresión de H. G. Wells. Un ala de esta política, de esta ideología, busca un método para reducir drásticamente a la población y la utilización, por supuesto, de la eugenesia. En efecto, desde el principio H. G. Wells presentó sus teorías en una obra poco conocida y cuyo título, La destrucción liberadora, The World Set Free en inglés, corresponde exactamente a la expresión de la logia masónica Ordo ab Chao. Este libro apareció en el año 1914.
Esta obra cuenta la historia de una guerra generalizada que va a conducir a la humanidad a la creación de un Estado, un gobierno mundial, constituido en 10 bloques, 10 circunscripciones, según la frase del mismo autor. Es en este libro, recordamos nuevamente que fue publicado en 1914, que encontramos por primera vez la expresión Nuevo Orden Mundial. Mucho más tarde, en 1940, H.G. Wells vuelve a repetir sus ideas. Esta vez no deja dudas a los que dudan, porque publica un libro cuyo título será El Nuevo Orden Mundial. Todos estos miembros y representantes fabianos frecuentaban y colaboraban estrechamente con el equipo del judío Cecil Rhodes y luego con el de Lord Milner. Así se fue forjando un verdadero clan, una entidad, con un espíritu y objetivo común: la concretización de un Estado, gobierno mundial. Era esto lo que motivaba a estas diversas personas. Estas élites anglosajonas, que son los sucesores históricos y legítimos, así como los continuadores de las aristocracias comerciales de la Edad Media provenientes de Venecia, han continuado concentrando sus fuerzas en el seno de diversos clubs e institutos, como el Pilgrim Society, fundado en 1902 en Londres y en Nueva York. Pero el pensamiento de este movimiento va a conocer una aceleración en el año 1910 con la creación de la Round Table, la tabla redonda. Michael Jacobs es actualmente el secretario general de la Sociedad Fabiana, de la Fabian Society británica, que cuenta con 6.000 miembros y muchas personas influyentes, entre ellas, como dijimos, varios ministros del propio gobierno británico. Pues bien, amigos, hasta aquí el tema de la Fabian Society, de este grupo de la élite británica que ha impulsado en el mundo desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad la instauración de gobiernos que podemos denominar como plutocráticos, el gobierno de una élite sobre el resto de nosotros. ¿Hasta cuándo?